En este video vamos a continuar con el trazo básico de la camisa o blusa femenina. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle o hacerle los asentamientos básicos. Entonces, al delantero vamos a ubicarle las pinzas en el costado y en la sisa, y al posterior vamos a ubicarle la convencional pinza que va en la línea de cintura hasta la línea de busto. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la altura de busto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ubicar una línea guía en el centro de la blusa y la vamos a posicionar hacia el costado a una distancia de mitad de separación de busto. Luego vamos a desplazar una línea guía vertical y la vamos a ubicar en el punto del escote hombro. Este punto es el punto que se crea entre el cuello y el inicio del hombro. Ahora lo que quiero hacer es ubicar la altura de busto, es decir, dónde está el pezón. Esa altura de busto se toma desde este punto, que es el punto creado entre hombro y cuello, y es la distancia que va hasta el pezón. Voy a la tabla de medidas y veo cuál es la altura de busto para la talla 10, que es de 22 centímetros. Esa es la distancia que voy a bajar, 22 centímetros. Con la herramienta de medir voy a seleccionar el punto escote hombro y voy a ver cuál distancia hay entre esos dos puntos. Hay 22.28. La diferencia con la medida que necesitamos desde punto 28. Entonces voy a hacer un cálculo pequeño que va a ser la medida que me dio, la medida que necesito, que son los 22 centímetros que corresponden a la altura de busto, menos los 0.28 que me dio de diferencia en la distancia de esos dos puntos con respecto a la altura de busto. Me da una distancia de 21.72. Esa es la distancia que voy a mover desde el punto del escote hombro. Entonces 21.72. Vuelvo y confirmo de que la altura de busto sea la indicada y que coincida con la tabla de medidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la herramienta de pinza y vamos a ubicar la primera pinza que está en la mitad de la sisa. Entonces el primer punto lo voy a ubicar en la mitad de la sisa. ¿Cómo lo hago? En proporcional pongo 0.5. El segundo punto va a ser el ancho de la pinza, que es de 1 centímetro, y la profundidad puede ser ambigua porque luego voy a llevar ese punto de profundidad de la pinza que coincida con el punto del pezón. ¿Cómo lo hago? Con la herramienta de pinza elegida, doy clic sobre la pinza o la profundidad de la pinza y doy clic sobre la intersección de ambas líneas guías. En la ventana de diálogo que se abre le doy OK. Listo. Ahora lo que voy a hacer es cerrar esta pinza. ¿Cómo lo hago? Hasta que se ponga roja, seleccionando su profundidad, voy a dar clic. En la ventana de diálogo que se abre doy cancelar y voy a pinchar en el largo de la sisa sobre la línea de cintura el punto de mitad de separación de busto. En esta nueva ventana de diálogo lo que me va a decir es que el nuevo punto de ubicación está a 10 centímetros del siguiente punto de escalado. Si por ejemplo en el siguiente punto no estuviera los 10 centímetros sino otro valor, yo le doy ahí 10 centímetros porque es exactamente la distancia que necesito, que corresponde a la mitad de separación de busto.
Cuando yo genero ese corte, me aparecen los puntos que están entre ese punto de corte y el primer punto de la pinza. Puedo pinchar cualquiera de esos puntos y doy un giro y cierro la pinza. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a seleccionar, deseleccionar, voy a seleccionar la pinza. ¿Cómo me doy cuenta que está seleccionada? Porque se vuelve roja. Esta línea se me corrió, entonces la puedo volver a ubicar a 21.72 y voy a tratar de seleccionar la pinza con la herramienta de pinza. Cuando se ponga roja es porque la estoy seleccionando y la voy a suprimir. Esta pinza también la puedo suprimir. Cuando se ponga roja, entonces la suprimo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar la otra pinza que está en el costado de la blusa, de la misma manera. Doy un pinchazo y la voy a ubicar en la mitad, 0.5. Hacia arriba voy a dar el ancho de la pinza, que es de 1. Y en profundidad le voy a dar una profundidad ambigua. Selecciono la profundidad de la pinza, la llevo a la intersección y le doy OK para que me la ubique justamente en ese punto. Y para cerrarla voy a darle clic en la profundidad de la pinza, a la ventana de diálogo le voy a decir cancelar y voy a ir hasta el punto de mitad de separación de busto. Pincho en cualquiera de esos puntos y nuevamente cierro la pinza. De esta manera lo que hemos hecho es conseguir que que los asentamientos sean los pertinentes para que ni la sisa y la capacidad que se necesita para el busto pues se logren. Entonces ahora voy a eliminar esta pinza que no la necesito y elimino esta también. La selecciono hasta que se ponga roja y la suprimo. De estos puntos que quedaron, ¿cuáles me sirven? Sería el último y el primero. Los puntos que hay entre ellos dos no me sirven, entonces los puedo eliminar. Ahora, entre estos dos quiero que me quede una línea continua, entonces lo que son estos dos puntos también los voy a eliminar. Este punto también lo elimino y voy a poner que este punto tenga el atributo de curvo y automáticamente se me vuelve y se me acomoda la sisa. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar un punto aquí como un dibujo. ¿Cómo lo puedo hacer? Colocando un botón. Voy a ir a la barra de herramientas en Points and Notches y voy a elegir botón o botón. Voy a ir justo a la intersección de las dos líneas guías donde está ubicado mi pezón. Bueno, el mío no. Y le doy OK. Ahora, con la herramienta de selección, lo selecciono, le doy doble clic y me aparecen las propiedades del botón. En Main, aquí en Plotting and Cutting le voy a colocar, aquí en vez de Cut, no va a ser un corte sino un dibujo. Entonces él simplemente me genera un puntico. Ese punto me va a garantizar de que así yo no tenga líneas guías o mueva el molde, pues voy a saber dónde está ubicado el punto del pezón.
Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la pinza en el posterior. Vamos a ubicar una línea guía en el punto que hemos dividido ubicando la línea de busto. Este punto corresponde a una cuarta parte, perdón, a la mitad del talle delantero. Por ese punto pasa la línea de busto. ¿Cómo voy a colocar la pinza en el posterior? Activo la herramienta de pinza, pincho el primer punto de la pinza, que sería a una distancia de, aquí en Next Point, sería 9.5, que equivale a la mitad de separación de busto, que son 10, menos la mitad de la pinza, que serían, la mitad de la pinza es 1, entonces es 9 centímetros. Ok, entonces le voy a dar OK. El segundo punto de la pinza es el ancho de la pinza. El ancho de la pinza son 2 centímetros. Entonces doy 2 centímetros. En profundidad, voy a dar una profundidad ambigua. Y después selecciono la profundidad de la pinza y la llevo a la línea guía. Aquí en el eje Y le voy a decir 0 para que no me genere ningún movimiento hacia arriba y hacia abajo, y le voy a decir OK. Y él la va a posicionar exactamente allí. OK. Entonces hemos acabado con el proceso de pinzas. Ahora vamos a comparar los costados de ambas piezas. ¿Cómo vamos a comparar costados? Este segmento con el otro segmento, así como comparábamos los recorridos de los cortes en la falda de Nesgas con la herramienta caminar. La voy a accionar y voy a comparar los costados del posterior y del delantero por la línea de la cintura. Entonces pincho en la línea de la cintura del posterior, en mi posterior lo pincho aquí y voy hacia arriba y la voy a ubicar justo aquí. Doy un clic sobre el costado delantero y él me ubica este punto justo donde crea la diferencia con el costado delantero. Doy clic derecho, selecciono la herramienta de selección y aparece una ventana de diálogo que me dice que si quiero ubicar esta pinza en su ubicación original, y yo le digo que no, porque justamente la necesito ubicada en esta posición. Esta línea guía ya no la necesito, la puedo eliminar. Y voy a hallar la distancia que hay entre estos dos puntos. Con la herramienta medir voy a ver qué distancia hay entre ellos dos. Tiene una distancia de 3.15 centímetros. Voy a hallar la mitad de esa distancia, 3.15 dividido 2 me da 1.57. Entonces esa es la distancia que voy a mover del delantero hacia la espalda y de la espalda hacia el delantero. Es exactamente el mismo proceso que hacíamos con el trazo manual. Lo que hacíamos con el trazo manual era comparar los dos largos, ver cuál era la diferencia entre ellos y al delantero quitarle la mitad y al posterior aumentarle la mitad. Entonces vamos a aprender una nueva herramienta que se llama mover un punto a lo largo de un contorno. Entonces esta herramienta está en la serie de herramientas de mover, o si no, aquí en la sección de mover, de movimiento, en la barra de herramientas. Está aquí, mover punto a lo largo de un contorno. También la puedo accionar con Shift M. Entonces la acciono y me cercioro que esté haciendo el movimiento a lo largo del contorno
del costado. Ahí me va a aparecer, me va a aparecer la distancia que debo mover. La distancia que debía mover era de 1.75. Entonces, 1.75, perdón, de 0.75. La verdad no recuerdo, entonces la voy a volver a tomar. Voy a hacer con la herramienta de medir. .04, eso me da aproximadamente 1.5. Entonces eso es lo que voy a mover. Voy a seleccionar la herramienta de mover punto a lo largo de un contorno y veo que el contorno se pone rojo. Allí voy a mover el 1.7. Perdón, el 1.5. Y le voy a decir OK. Entonces él me va a desplazar ese punto a lo largo de este contorno sin alterar pues la inclinación del costado. Con mover punto normalcito voy a ubicarme en el posterior. Voy a pinchar en alguna parte de la pieza, adentro de la pieza el posterior, para seleccionarlo, y voy a ir al punto del costado y lo voy a llevar justamente al punto del delantero hasta donde se ponga rojo. Hasta cuando se ponga rojo lo pincho y le doy a aceptar. Ahora el punto de la sisa lo puedo mover para que no me quede hacia adentro una sisa muy, pues con una curvatura forzada. Le doy a aceptar. Ahora ya tengo ambos costados, deben medir lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta que miden lo mismo? Selecciono ver las medidas del contorno con F8 y pues ambos costados miden lo mismo. En este caso miden 18.69. OK. Hasta ahora pues hemos finalizado ya los asentamientos básicos, incluyendo la igualación de los costados para la blusa. De esta manera finalizamos ya como tal la blusa femenina. Y en el próximo video lo que vamos a hacer es cómo realizar el trazo del vestido.